2 de la tarde con 21 minutos. Estamos con don Miguel Carabaguía. Don Miguel, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Randall. Muchas gracias por permitirme estar hoy aquí en este programa. También, obviamente, un saludo y agradecerles a los radioescuchas que pues estarán el día de hoy soportándonos durante este periodo de tiempo y esperamos pues que sea un programa que llene las expectativas de cada uno de los radioescuchas. Pero antes que nada, Randall, felicitarte a vos y a través tuyo a todos los periodistas de este país en el día de hoy, que es la celebración de ustedes. Y obviamente, igual que como muchos otros costarricenses, no solamente me uno en el saludo, sino en el reconocimiento de lo que ustedes significan para este país, su profesión, en términos de lo que es la libertad, de lo que es la posibilidad de expresarse, de lo que es la posibilidad de estar enterado de lo que va sucediendo ahora casi cada minuto, y nos permite entonces a los costarricenses tener el conocimiento y la realidad mucho más de cerca. Ese esfuerzo que ustedes hacen en lo individual y en lo personal y las empresas obviamente le generan a este país situaciones muy positivas. Y lo vi en las redes también hoy, tu comentario alrededor del tema de la penca, y concuerdo prácticamente con vos. O sea, no es un tema que el país tenga que dejar de lado a pesar de que hayan pasado los años. Es algo que no terminó aclarándose, no terminó entendiéndose y no se terminó ciertamente una investigación con una conclusión que nos diera paz a los costarricenses, pero especialmente a las personas y a las familias que vieron afectadas sus vidas con esta situación. Así es, don Miguel. Bueno, muchas gracias de verdad por el reconocimiento. En términos generales, un reconocimiento a mis colegas, a todos ellos, que hacen un arduo trabajo, y que, bueno, es una profesión que realmente llevamos en el alma. El comentario al que se refería don Miguel hoy, que coloqué en Facebook, es que ciertamente a estas alturas, cuando se cumplen 32 años del atentado de la penca, hay un montón de gente que le dice a uno, bueno, ¿y qué, por qué siguen hablando de la penca? ¿Y qué necesidad con la penca? Bueno, lo cierto es que la penca ocurrió realmente cuando yo no me acuerdo. Yo tenía 2 años cuando ocurrió el atentado de la penca, y entonces lo que pasa es que me niego a pensar como país que vayamos a dejar el primer atentado contra la prensa en Costa Rica, uno de los principales atentados contra la prensa en Centroamérica, como un recuerdo en las páginas de periódicos, y entonces hay que recordar que sigue impune completamente el atentado a la penca, y en buena hora recordarlo. Hoy, 30 de mayo, se cumplen 34 años y fue en la administración Arias Sánchez donde don Oscar decidió que el 30 de mayo entonces fuera el Día del Periodista Costarricense. Pero bueno, Miguel, bueno, de una vez voy a preguntarle, ¿se va a ser precandidato presidencial o no va a ser precandidato presidencial? Para ver por dónde nos manejamos esta tarde. Bueno, en la primera etapa habrá que ser precandidato, pero queremos ser candidatos presidenciales. Sí, ya, sí, definido. Definido. Ok, déjeme ir a la segunda pregunta entonces, que es básica en esto. ¿Por qué partido? Bueno, me parece que hay una participación que se viene haciendo desde que me desvinculé de la administración pública, y que obviamente es un partido nuevo, un partido en crecimiento, y que esperamos que se cumplan las lógicas de una participación política, de apertura, de participación a todos los niveles, y por eso es que ha asumido esa incorporación en aquel momento en el Partido Republicano. O sea, dicho de otra manera, estoy en el Partido Republicano aspirando a que sea un partido abierto, participativo, en donde todos y cada uno de los diferentes figuras y líderes que puedan estar dentro del partido sean producto de un proceso amplio, muy abierto, de participación política, en donde todos los ciudadanos, sin diferencia de origen político, pueden incorporarse y puedan participar, desde la elección del dirigente de distrito, pasando por el cantonal y en las autoridades superiores. Eso me parece que es parte de un proceso de democratización y de participación que obviamente uno aspira cuando se incorpora a un partido político que está iniciando. Y dentro de esa aspiración, en el tanto y en el cuanto
eso sea así, el norte ideológico y político del partido, obviamente me parece que es un lugar donde hay que construir y hay que participar. Bueno, don Miguel, usted nos confirma si quiere ser candidato a la presidencia. Eso obligatoriamente lo convertirá en precandidato a la presidencia, contra otro precandidato que lo aceptó en estos micrófonos también, que iba a ser precandidato republicano, que es el doctor Rodolfo Hernández. Tener 2 precandidatos, o 3 o 4, los que salgan de aquí a futuro, no desgasta un partido tan nuevo. Bueno, a mí me parece que más bien la participación de personas en más cantidad para una posición, en ese sentido nos permite a todos y a cada uno tener opciones para escoger aquel que creamos es la mejor alternativa. En un caso, repito, para el comité distrital o cantonal, y otro en este caso para tener una cara vista a las elecciones del 2018. Me parece que no solamente habemos 2, hay un tercero. Don Luis Bolaños también quiere aspirar en este proceso. Así que me parece que la apertura es lo que va a decidir quién en esas aspiraciones pueda representar a un partido político. Porque de lo contrario es volver a aquellos tiempos atrás en donde las elecciones de quienes estaban aspirando, más que por el favorecimiento de las grandes mayorías, era favorecido por la mayor parte del dedo que señalaba quién podía y quién no podía. Hay otros partidos que le han coqueteado. Vamos a ver, yo no hablaría de coquetear, yo hablaría de gente que se acerca a conversar del tema político y que encuentran en una persona, en este caso en mi persona, una posibilidad de incorporar a esos movimientos políticos, y en ese sentido yo estoy obviamente abierto a conversar con cualquier partido político, con cualquier líder político, porque al final de estas conversaciones y de este tipo de actividades le va a permitir a uno, cara al futuro, si llegase a la presidencia de la República, tener los espacios para poder dialogar con todas estas figuras políticas que están eventualmente en otros movimientos, ¿verdad? ¿El PAC le ha propuesto algo? Con el PAC creo que tengo diferencias, sobre todo el PAC gobierno me genera un enorme distanciamiento. Tengo buenas relaciones con algunos dirigentes del PAC, empezando por su líder, don Otón Solís, así que igual con dirigentes del PAC he tenido conversaciones de mucho tipo, de lo que la visión de país que uno está viendo y está pensando, pero básicamente, repito, es en ese sentido, ¿no? ¿PUSC? Con la unidad también he tenido conversaciones con los dirigentes de la unidad. Me parece que es importante. Al final tenemos los mismos principios ideológicos, somos socialcristianos. Yo tengo muchas amistades dentro de la unidad social cristiana, tengo una buena relación con todos sus dirigentes, con la fracción legislativa, tengo buena relación con el comité político, tengo buena relación con dirigentes no solamente nacionales, sino a nivel provincial. Yo nací en la política dentro de la unidad, y por lo tanto me permite tener esa buena relación y no una confrontación de ningún tipo con ninguna de las personas que está ahí. Conversaciones recientes. Sí, conversaciones recientes, ya les repito, he tenido conversaciones recientes, estoy también con gente del Frente Amplio, he tenido alguna conversación, pero conversaciones he tenido con mucha gente, y con la unidad obviamente me parece que si somos socialcristianos y ideológicamente estamos ubicados, me parece que podemos compartir no solamente temas cara al 2018, sino temas actuales, de decisiones actuales, con los cuales en algunos casos a mí alguien me ha preguntado, y en otros casos yo me he tomado la libertad de dar mi opinión en algún momento cuando he creído conveniente, y he conversado con algunos de las figuras que están en los lugares de decisión, especialmente alrededor de la Asamblea Legislativa. Pero yo quiero que me quede muy claro esto, Miguel, porque bueno, usted ya nos confirma y le agradezco la claridad. Si quiere ser candidato a la presidencia, por tanto será precandidato. Le pregunto
porque partido me dice que es republicano. Le pregunto si ha tenido conversaciones con otros partidos, me dice que sí. Lo que pasa es que aquí quiero aclarar el término conversaciones. ¿Algún partido le ha propuesto a usted la idea de irse a ese partido? Más, se lo voy a preguntar por partido. ¿El Frente Amplio le ha propuesto irse para ser precandidato del Frente Amplio? No solo tener conversaciones las tenemos todos los días. No, obviamente el Frente Amplio no. Ideológicamente tenemos diferencias, sus dirigentes y mi persona en muchos campos. En algunos posiblemente tenemos cuestiones en que nos acerca, pero obviamente el Frente Amplio no podría ser una opción. El PAC tampoco. El PAC ya le manifestaba que tampoco. ¿Y el PUSC? El PUSC tengo una cercanía más que de amistad ideológica con la unidad. Claro, pero yo entiendo lo de la cercanía, pero la pregunta es si el PUSC, alguien del PUSC, alguna autoridad del PUSC le ha planteado la posibilidad de ir al partido a ser precandidato presidencial. Mire, cuando uno va a las comunidades se encuentra con dirigentes de la unidad que se mantienen dentro de la unidad y le han manifestado o le manifiestan a uno, mire, la posibilidad, don Miguel, de que usted se incorpore con el partido, es posible, puede ser usted candidato por nuestro partido. Son preguntas que hacen algunos dirigentes y obviamente yo las escucho y las respeto mucho en esa intención, porque obviamente siento que mi nombre de alguna manera trasciende más allá de un movimiento político en términos de que hay apertura y hay un buen ver de otros dirigentes en otros partidos políticos. ¿Dirigentes nacionales? También he tenido conversaciones con dirigentes nacionales. Desde que me fui del ferrocarril tuve conversaciones y me ofrecieron en aquel momento la posibilidad de integrarme dentro del partido. Y tuve conversaciones en aquel momento. Pero todavía voy a ser más claro aún. ¿Alguna autoridad política nacional del Partido de Unidad Social Cristiana le ha propuesto ir de precandidato en el PUSC? Autoridad política nacional, llámese miembro del comité ejecutivo. Digamos que hemos tenido alguna conversación en esa posibilidad, ya sea para antes o para después de lo que viene en política. Todavía falta agua por pasar debajo del río. Los movimientos políticos tienen que tomar decisiones de sus candidatos o precandidatos y luego establecer si va a haber o no una alianza política y en qué condiciones va a ser esa alianza política y podría darse esa alianza política. Y entonces obviamente con autoridades de nivel nacional obviamente he conversado sobre esas posibilidades si fuese yo el candidato en este caso del republicano. Es que ahí tengo un par de vacíos, pero bueno, voy a mientras pienso cómo llenar el vacío, ese que le hace sonreír don Miguel esta tarde, voy a colar una pregunta a Luis Carlos Ortiz, que nos está planteando en Twitter, y que le dice: don Miguel, ¿con quiénes ha conversado en el PUSC? Me llenó el vacío, Luis Carlos. Bueno, ¿con quiénes he conversado? Me parece que no importa tanto quién es el interlocutor, sino lo que importa es de lo que uno se sienta a conversar, porque muchas veces el interlocutor no necesariamente es la persona que viene a hacer el planteamiento en términos que nace de él, sino que eventualmente es la persona que considera que tiene una cercanía con alguien, o en este caso conmigo, y que puede ser esa persona con la que pueda llevar un mensaje. Así que sí, más que el interlocutor, lo que importa es un poco el tema del mensaje. Pero, vamos a ver. Y sin evasivas. Ahorita le hago otro mensaje en Twitter. Sí, puede ser que a usted no le parezca tan importante el interlocutor, pero a mí sí, y a Luis Carlos también. Entonces le voy a preguntar más ampliamente. ¿Habló con el presidente del partido? Yo con la unidad he hablado con la mayoría de sus dirigentes de estos temas y de otros temas. Pero es un sí o no, Miguel. El presidente he conversado con el presidente del partido, con don Pedro, con el secretario general, don Rodolfo Pisa. Conversé con Rodolfo Pisa en su momento, hace un buen tiempo. Conversé con algunos diputados hace menos tiempo. He conversado con figuras que no están dentro del comité ejecutivo, pero que obviamente son figuras relevantes dentro de la unidad. He conversado muchas cosas y siempre en la nota de la conversación empieza por un tema y siempre se deslinda hacia otros temas. El jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas. Gerardo es un amigo personal con el cual he tenido conversaciones sobre esto, sobre el tren, sobre un montón de cosas.
pero del otro, de ser candidato del PUSC. Mire, precandidato sería. Le vuelvo a mencionar, de diferente nivel, tanto a nivel nacional, como usted me ha insistido, que si han conversado conmigo, como desde más abajo, más de la base, hay gente que me ha planteado eso. Yo, dichosamente, dentro del republicano, soy una figura que me permite que la gente de la unidad me vea como alguien cercano al movimiento de la unidad. O sea, que no me vean como lejano, no me vean distante, no me vean imposible la posibilidad de buscar cercanías en el futuro, no solamente desde el punto de vista programático, sino desde el punto de vista de liderazgos en algunas cosas. Vamos a ver, es que yo pensé en algún momento, Miguel, tenía la expectativa, yo soy un hombre muy positivo. Y yo lo sé. Sí, tenía la expectativa de que esta tarde iba a poderle anunciar al país en primicia, con usted sentado a mi lado, que se reincorporaba al Partido Unidad Social Cristiana e iba a ser precandidato. Lo que pasa es que con el matiz que me ha dado en los últimos minutos, me parece que la gran conversación es que usted podría convertirse en precandidato para permitir un acercamiento entre el republicano y el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Estoy leyendo bien? Eso es una posibilidad. Ah, sí, pero eso es una posibilidad, también es una posibilidad que nos caiga un rayo en este momento aquí en la cabina. Bueno, entonces lo que le digo es... Mire, yo lo que le puedo decir es una frase muy trillada, pero que es cierta. Hasta que no llegue al río, no puedo cruzarlo. No puedo a usted darle un anuncio como el que usted dice si ni siquiera he llegado al río. Y cuando, téngalo por seguro que cuando llegue a ese punto, al río, cuando llegue al punto de decisiones de ese nivel y de ese tamaño, se lo comunico de primero. Bueno, pero no lo ha descartado esa parte que me decía a mí que podría usted anunciar esta tarde la reincorporación al PUS como precandidato presidencial, no está descartada. Del PUS en acercamiento republicano. Mire, en esta vida yo creo que uno tiene que ir de a una analizándola para luego tomar decisiones. Ok, eso significa que no está descartado. Usted está preparado ya para la campaña presidencial, no responde ni sí ni no nunca. No, podemos entrar a usted. Lo que pasa es que usted quiere que le responda que sí, que no, en un tema que obviamente no tengo una respuesta contundente como usted me lo trata de decir. Lo entiendo, Miguel, por supuesto, pero le dije no está descartado. Entiendo que no está descartado, que es diferente que sea un hecho, simplemente no está descartado. Mire, en esta vida nada se descarta menos la muerte. Bueno, si le hubiera invitado la otra semana y no esta, no sé, tal vez su responsabilidad ha cambiado. Le pregunta a Jorge Chacón. Eso nos da la posibilidad de tener otro programa. Sí, es un buen cálculo, Miguel. Pero Jorge Chacón le dice que Rafael Ángel Fournier no lo dejó ser candidato en el republicano, ¿eso es cierto? No, en el republicano no se ha tomado una decisión. Posiblemente tenemos con algunas personas podríamos tener algunos niveles de diferencia. Yo planteo la necesidad de un proceso de convención abierta, en donde todos los costarricenses, sin importar el distingo político que quieran, porque creen que quienes están dentro del republicano son una alternativa para el país, puedan participar. Eventualmente puede haber otras personas que no estén pensando de esa misma manera. Y yo soy demócrata y creo en la participación política de las personas y en la posibilidad de que las personas puedan elegir a quienes los van a liderar o a guiar. ¿Quién piensa diferente que usted? ¿Quién no quiere una convención abierta? Hay algunas personas que... ¿Rodolfo? Yo no podría hablar de Rodolfo Hernández, pero hay algunas personas dentro del partido que han pensado que una convención va a generar no solamente un gasto, sino que eventualmente algún aspecto no positivo a la hora de los debates o las confrontaciones entre los precandidatos. Y yo todo lo contrario, yo creo que en un proceso como este no tiene por qué haber confrontaciones en términos personales
y de ataques debajo de la mesa y rastreros. Me parece que la política no está hecha para eso. La política está hecha para discutir y llegar a acuerdos o a desacuerdos en temas, y la gente tiene que decir sobre quién considera, aborda, plantea, y está mucho más claro de qué es lo que hay que hacer en este país y que concuerdan con esa visión. Y es ahí donde yo veo la política. La política de otra manera no la veo. Sé que lamentablemente muchos la ven así, yo no, y entonces obviamente no creo que un proceso de elección de un precandidato para convertirse en candidato tenga que generar heridas o distanciamientos entre las personas. Más bien creo que un proceso como este permite conocernos aún más y eventualmente la persona que pierda se sienta en capacidad y en posibilidad de incorporarse de manera inmediata. Ahora bien, vamos a ver, si le doy un argumento de lo que me parece leer de su respuesta, usted me lo confirmaría, en el sentido de que don Rafael Ángel, dice Eric, que voy a tener que recurrir a técnicas de interrogatorios del Vietcong con usted. Es probable. Si don Rafael Ángel es la persona que no quiere una convención abierta. Yo no podría decir que sea don Rafael Ángel, o sea... ¿Cuál es su relación con don Rafael Ángel? Es una buena relación, no es una relación solamente de ahora, sino es una relación de largo tiempo familiar, que data no solamente de él como figura política en su momento, y en el caso mío como incipiente participante en política allá en los años 77, 78 y 80, y en su primera campaña presidencial, sino que data de padre de él y de mi bisabuelo, en el cual estuvieron cerca en procesos electorales, especialmente el que llevó al doctor Calderón Guardia a la presidencia de la República en el año 40. Desde ahí viene una relación familiar, no puedo decir que es muy estrecha, pero sí cercana, y ha sido así. Con la hermana de Rafael Ángel, Rosario, he tenido una buena relación en el pasado, y con la familia de Rafael Ángel también. De hecho, él concurre a la escuela a ver a sus nietos, y yo concurro a la escuela a ver a mis hijas. Y ahí se topan. Y ahí no solamente nos topamos, sino que concordamos en clase con uno de los nietos de Rafael Ángel, con mi hija menor. Ok. Don Rafael Ángel lo apoya para ser candidato del republicano. Yo aspiraría que don Rafael Ángel no me apoye a mí en esos términos, porque creo que él debe estar más bien promoviendo la participación política de un movimiento lo más abierto posible, para que permita hacerse lo más grande posible, y eso es lo que yo creo que don Rafael Ángel, yo a don Rafael Ángel le puedo preguntar cosas, pero considero que él, su injerencia debe estar básicamente en promover que el partido político pueda crecer. No han hablado de su candidatura. Él la conoce desde el principio. Él la conoce desde el principio. ¿Y qué le dice? Bueno, él no me ha dicho nada en términos de que me apoya, y yo tampoco le he ido a buscar que me apoye. No sé si otras personas han ido a buscarlo para que le den el apoyo, y su apoyo o el apoyo de Rafael Ángel está en esa dirección. A mí, más que eso, lo que me interesa es un partido político participativo, un partido político abierto, un partido político en donde se renueven las estructuras que fueron dadas cuando se constituyó el partido, basado en la necesidad de un cumplimiento y un requerimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, y vayamos a un proceso de apertura. Eso es lo que yo quiero de un partido político. En la medida que un partido político me ofrezca esas alternativas, esas posibilidades y esa apertura, obviamente estoy en ese partido político. Vamos a la pausa, Miguel. Vamos a la pausa. Está bien, 2:45, así le doy tiempo, además de que piense la canción, porque esta es la última pausa antes. Ya se me fue la mitad del programa, increíble, ¿verdad? ¿Tan rápido? Sí, señor. No hemos hablado de lo que usted quiere hablar conmigo. Bueno, no, ahorita le hago un interrogatorio rápido sobre trenes, pero es que dependía de su primera respuesta por dónde iba la entrevista, porque al usted confirmarnos
que quiere ser presidente de la República, convertirse en un virtual precandidato, porque todavía no está en inscripción, entonces tendré que preguntarle lo que le he preguntado a otros precandidatos, que son temas más complejos sobre la realidad política nacional, pero no voy a aflojar con lo del Shen, se lo voy a tener que preguntar. Yo con la realidad política nacional estoy muy contento. ¿Está muy contento con lo que pasa o con que le pregunte? No, con lo que me pregunte, no con lo que pasa, obviamente. No, está bien, 2:45. Nada más déjeme aclararle a Rebeca Ramírez que dice que no hay día en que yo deje de mencionar que era muy joven cuando, o no había nacido cuando ocurrió algo. Será una característica de las nuevas generaciones restar la importancia a lo que no vivió. No, Rebeca, y lamento si me expliqué mal. Más bien yo lo que estaba diciendo es que aunque no recuerdo el atentado de la Penca, me parece de enorme importancia que Costa Rica no olvide lo que pasó, no al revés, digamos, no estaba propiciando bajarle el nivel al tema de la Penca. De hecho, ese era mi gran reclamo. Son las 2:46, vamos a la pausa y ya regresamos con más. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 50 minutos, estamos con don Miguel Carabaguías. Hoy que yo lo presenté al inicio del programa como expresidente del INCOFER. Hoy lo puedo presentar diferente al regresar de la pausa comercial. Es precandidato a la presidencia de la República. Dice don Miguel que por el Partido Republicano, aunque no descarta que podría ser en algún momento también del Partido Unidad Social Cristiana. También al mismo tiempo, digamos, de los dos, o solo del Partido Unidad Social Cristiana. Pero bueno, como interrogador del Vietcong, que me dijo un tuitero por ahí, entiendo cuando ya no me va a decir nada más de lo que ya me dijo. Randall, pero vamos a ver, yo creo que tenemos que poner las cosas en la perspectiva. Yo soy en este momento precandidato del Partido Republicano. Sí. Y en este momento es lo que soy. Las demás posibilidades en este momento no están, está esa. El tiempo es el que determinará si esa es la posibilidad y se culmina exitosamente o de lo contrario pasan cosas o suceden cosas como las que hablábamos en el tema hace un rato de participación y de apertura, que lo obligan a uno a replantearse lo que tiene en un momento dado pensado y decidido. Bueno, pasemos al siguiente tema. ¿Qué le parece esta administración que lo hace considerarse a usted como un buen prospecto para la presidencia de la República? Mire, el gran defecto de esta administración es la incapacidad de hacer. Me parece que eso es lo que nos hace diferentes, en el caso nuestro, y en especial con esta administración. Nosotros somos gente que queremos hacer, que queremos construir, pero no solamente hacer y construir, sino que hacer y construir y terminar las cosas. Somos gente que pensamos que el país tiene todos los elementos que ocupa para que pasemos de la parte de la teoría y de las ideas a la parte de la construcción y de la realización de las cosas. Le pongo ejemplos tan sencillos como que estamos tan claros en este país de muchas cosas que hay que hacer. En el ejemplo de infraestructura, si usted llega y se va a la calle, a la avenida Central, y le dice a una persona que si quiere ser ministro de Transportes, y le dice que sí, téngalo por seguro que la mayoría de las personas le van a decir qué es lo que tiene que hacer un ministro de Transportes desde el primer día, y le va a hablar de las grandes obras de infraestructura que tenemos 20 años o 30 años de estar escuchando decirlas. Hay que hacer la ruta 32 más amplia, hay que hacer el paso entre la carretera Cartago y la rotonda de las garantías sociales, hay que ampliar la ruta San Ramón-San José, hay que cerrar circunvalación, hay que hacer el tema del tapón de Chilamate, hay que ampliar la capacidad portuaria en el sector de Punta Arenas, o sea, ahora la ruta 27, o sea, todos sabemos y todos cuando llegan dicen que eso es lo que hay que hacer, y cuando se sale no se hizo pero ni un metro para adelante. A mí me parece que lo que tenemos que aprender es hacer. Ya las cosas están planeadas, están vistas, están estudiadas, los estudios están ahí. ¿Y usted se considera un ejecutor, usted? Yo me considero una persona que ejecuta, que hace. Esa es su gran ventaja, Miguel. Me parece que es una de las buenas posibilidades que el país puede sentir y pensar en relación a mi persona, y que además
Otra, obviamente, de estas no son cosas que uno tiene que sacarlas a la luz. Soy una persona honesta, transparente, me gusta la participación y escuchar a las gentes. Cuando he trabajado en el Ministerio de Economía, cuando fui viceministro de Economía, me rodeaba de las personas del Ministerio de Economía que estaban ahí, las ponía a funcionar, trabajaba con ellos y no andaba pensando de que si venían de un gobierno o de otro gobierno, sino que nos pusimos a trabajar y en base a ese trabajo logramos llegar a un proceso de negociación con Cámara de Industrias y con el jefe de fracción de Liberación, don Guido Alberto Monge, y logramos la aprobación de la ley Pymes. Estando en el ferrocarril, llegué al ferrocarril, me senté con las personas que trabajaban en el ferrocarril. Ninguna de las personas que cuando yo llegué al ferrocarril, ni cuando me fui, fue nombradas por ese servidor. Las personas que estaban ahí fueron las personas con las que me senté a trabajar y nos pusimos a trabajar. Entonces, lo que quiero decir es que las características principales obviamente están en el proceso de ejecución. Posiblemente esto lo heredo de haber estado en el sector privado también. Entonces eso me permite convertirme en una persona que ejecuta, pero que además le da espacio a quienes trabajan con él para que puedan realizar y puedan cumplir aquello que ya estaba desde hace muchos años realizado o previsto, más que realizado, previsto hacer y que nadie había hecho. ¿Y su mayor defecto, don Miguel? Mi mayor defecto. ¿Cuál es? La impaciencia cuando las cosas no se hacen. Bueno, pero es que ahí le está dando vuelta un defecto, bueno, a convertirlo en una virtud. Bueno, eso es parte de uno de mis defectos. O sea, pero algo que no le guste de usted. Algo que no me gusta. Que usted se quitaría si volvieran a hacer. Mire, qué fregado, Randall. O sea, ahí sí que está fregado. ¿Qué cosa me quitaría que no me gustaría? Ojalá yo no fuera así. Mire, no me quitaría nada, aunque suene... No me quitaría nada. Que suene pedante, dice usted. No. O sea, las perfecciones o imperfecciones que alguien pueda ver o no me pueda ver, no me las quitaría. Posiblemente, ¿qué haría ahora que no hice anteriormente? Debía haber gestado más algunos temas en relación al ferrocarril para que hoy, 2 años después, en vez de estar en lo que estamos, estuviéramos ya en el proceso de modernización que dejamos plasmado al salir de la administración anterior. ¿Qué reformaría del Estado costarricense? Mire, vamos a ver, yo no sé si el tema de reformar el Estado costarricense es por donde debemos de empezar, o si debemos de empezar es por qué razón es que el país no es capaz de construir. Y me parece que buena parte del problema que tenemos es que este país dejó de planificar hace mucho tiempo. La falta de planificación hace que los gobernantes pretendan en 4 años hacer la obra y terminan no haciendo nada. Porque cada gobernante quiere cortar con una tijera una obra y cortar la cinta. Y el gran problema del Estado costarricense es la falta de esa planificación. ¿Qué significa eso? Las obras empiezan por una administración y se pueden terminar en la que sigue o en 2 administraciones más. Mi gestión no se va a calificar por cuántas cintas corté, sino por cuántas las obras iniciadas en mi gestión le permitieron al país alcanzar una mejor condición y alcanzar el desarrollo. Ningún país que se precie de querer estar en primera línea a nivel mundial puede pensar que cada gobernante tiene que empezar la obra y terminarla. Y ese es el gran problema que yo le veo a la administración, esa falta de planificación. Cuando hablamos de 10 años, el gobernante lo ve a largo plazo, entonces prefiere hacer cualquier otra cosa. Y ahora, don Randall, ahora ni siquiera hacemos las cosas para el mismo periodo de gobierno en que se están. Porque se enredan tanto en querer hacer las grandes obras que no terminan ejecutando ni siquiera las pequeñas obras. Y no ejecutan nada. Y el otro día lo escuchaba usted en el programa hablando de que si el periodo tiene que ampliarse a 5 o 6 años. Sí. Igual, 5 o 6 años no van a servir para que un gobierno haga. Porque mientras que no logremos planificar, mientras no logremos hacer, las cosas van a seguir en el mismo. Van a ser 6 años de aguantarnos a una administración o a una desadministración 2 años más que lo que tenemos que aguantar ahora. O sea, en el momento en que la obra
y las realizaciones y los compromisos se logren alcanzar, en ese momento 4 años es suficiente. Y no solamente 4 años es suficiente, porque aquí sí entonces creo en el tema de la reelección. Pero aumentar el periodo a 5 años, en un año no va a hacer que se hagan más cosas. Pero déjeme poner el freno ahí para no perder de vista lo importante que acaba de decir. Bueno, no estaría de acuerdo, entonces entiendo en aumentar el periodo presidencial a 5 o 6 años, pero sí permitiría la reelección continua una única ocasión. Sí, por supuesto, como sucede en muchos de los países más avanzados. O sea, un gobierno que hace bien las cosas a efectos de los ciudadanos debe tener la posibilidad de intentar quedarse. ¿Qué tipo modelo de Estados Unidos, más o menos? Tipo modelo de Estados Unidos, pero también en Europa vemos muchas cosas así. Sí. O sea, y a eso debemos ir. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Lo que nos está faltando es la capacidad de tener un norte claro e irlo cumpliendo. Y saber que si yo a partir del 18 soy presidente, no puedo pretender cortar con tijera las cosas, porque entonces no voy a hacer nada. Pero si yo voy a pretender que muy posiblemente 4 años después o 6 años después las obras que yo inicié se estén terminando y se estén dándole utilidad y servicio a los ciudadanos, lo que tiene que haber es una continuidad. En el MOP hay planes para efectos de infraestructura. Ahí se dejan. Y entonces cada vez que alguien llega, entonces dice que hay que actualizar los planes. Sí, cada 4 años. Cada 4 años hay que actualizarlos, cuando no se han desactualizado, porque la realidad que estamos viendo en este país es la misma parálisis desde hace mucho tiempo. Ahí están, se pueden desarrollar, se pueden revisar a los 5 años, pero un plan que tiene 2 años, ¿quién dice que está desactualizado? Y entonces aquí la excusa es que como a mí me entregaron un estudio que fue hecho a octubre del 2013, ya en el 2014 está desactualizado, o en el 2015 está desactualizado, y eso no es cierto. Ese será su caballito de campaña su caballito de batalla en campaña. Todo el mundo tiene algo en particular que dice, yo me voy a centrar en esto. ¿Usted cómo se va a presentar? ¿Como un ejecutor de cosas? ¿Como un planificador? Lo que soy ejecutor de cosas basado en una estrategia y en un plan. Cuando fue la ley Pymes, yo ingresé en el año 99 y tuve una lucha, no solamente afuera, sino al interno del gobierno, para que esa ley Pymes se convirtiera en una realidad. Fuimos constantes, fuimos siempre hacia el mismo objetivo, y antes de que el presidente Rodríguez saliera de la presidencia de la República, se firmó la ley Pymes. Don Miguel, en otros temas que atañen a un presidente de la República y que a la gente le encantaría saber lo que piensa un candidato para decidir, por ejemplo, ¿qué piensa usted del matrimonio homosexual? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que los derechos que deben de tener las personas que viven deben ser derechos para todos exactamente igual. En términos de lo que corresponde a la utilización de los servicios médicos a través de la caja, lo que corresponde a poder heredar, me parece que son derechos a que todos los seres humanos, indistintamente cuál sea la condición, puedan tenerlos. Sean personas del mismo sexo, sean personas que han vivido cuidando a una persona y que puedan en el espacio del tiempo tener derechos a poder usar ese tipo de servicios y hacer parte de servicios. Todos los derechos. Esos derechos que son los principales. Los civiles. Los derechos civiles. ¿A adoptar? Me parece que si yo puedo adoptar en mi condición personal e individual a una persona, me parece que es una decisión de quien quiera adoptar poderlo hacer. Aunque tenga una pareja homosexual. ¿Quién me dice a mí que las adopciones que hoy se hacen de manera individual no aplican, no sucede lo mismo? Pero entonces no tendría problema, le pregunto para tener clara su posición, don Miguel, en que usted, no sé si incentivaría, pero por lo menos cree que las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar niños. Creo que las parejas homosexuales tienen derechos a una serie de acciones y de posiciones desde el punto de vista civil. El tema de adopción de los niños es un tema que obviamente habría que revisar, pero yo estoy seguro, y además pasa,
que hoy sucede que una persona adopta en su condición personal y tiene una convivencia con una pareja que es del mismo sexo. Sí, lo que pasa es que aquí lo que no me, digamos, la ecuación que no me calza es cuando uno dice, porque usted empezó su respuesta diciendo lo siguiente, diciendo, yo creo que todos tenemos que tener los mismos derechos, pero cuando usted dice, bueno, pero los mismos derechos civiles, pero no derecho de procrear, o los mismos derechos civiles, pero no humanos, ahí es donde se me hace un quiebre. ¿Son todos los derechos iguales o no? ¿Solo unos? Me parece que no podemos... dos parejas del mismo sexo no tienen la misma condición para poder procrear que lo que son un hombre y una mujer. Sí, ahí hay una capacidad biológica. Ahí hay una primera diferencia. Por una capacidad biológica. Pero hay una diferencia que origina eso. El tema de la adopción es un tema más de índole de las condiciones en que quien pide la adopción tiene para poder ofrecer la estabilidad no solamente jurídica, sino emocional y de desarrollo del niño. Y sustentado en eso es que se puede determinar si esa condición es viable o no es viable. ¿El aborto? Mire, no creo en el tema del aborto. No creo en el hecho de que una persona que está dentro de otra persona, porque es una persona lo que se está dentro, se puedan deshacer de esa forma de ese ser humano. Y lo digo claramente. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo cuando se habla de decidir sobre mi propio cuerpo, no es lo mismo decir eso que decirle, bueno, córtese el brazo derecho. Difícilmente alguien va a querer cortarse el brazo o cortarse una pierna, salvo que no sea producto de una situación de un accidente. El querer cortarle la vida a un niño me parece que es exactamente lo mismo que cortarle la vida a una persona que ya está sentada al frente o que ya llora al momento de nacer. Está ocupando un espacio temporal ahí, básicamente. La legalización de la marihuana, don Miguel. El problema de la legalización de la marihuana es hasta dónde va a terminar llegando. Yo no creo en que la legalización de la marihuana tenga ningún claro objetivo para efectos de los ciudadanos. O sea, si estamos hablando de una cosa médica, bueno, en la medida de que esté comprobado que eso funciona para aquel tratamiento particular, uno podría pensarlo. Pero más allá de eso, no encuentro la necesidad de estimular el consumo de cosas que sabemos que no le generan situaciones positivas a las personas, y mucho menos a los jóvenes. Yo no creo en esas películas de Hollywood que Estados Unidos por un lado pasa diciendo que estos países, por un lado unos producen y otros somos parte de lavar dinero, mientras que en Estados Unidos se permiten las películas donde el ver las películas estimulan al consumo de drogas como la marihuana o otro tipo de drogas. O sea, me parece que hay toda una contradicción. Yo no creo en el tema de la marihuana como un consumo permitido. ¿Qué haría con Recope si llega a ser presidente? Mire, Recope tiene dos cosas. Lo primero que habría es que cerrar es la refinería. Eso es lo primero. Cerrarla. Segundo que hay que hacer es, ¿cuál es la razón de tener un monopolio a efectos de traer los productos terminados? ¿Por qué no ponerla a competir? Ok, cerraría Recope como monopolio. Me parece que puede entrar a competir, puede entrar a otras refinerías, más que refinerías, otros distribuidores de combustible. Recope no es refinería, es el intermediario de compra. Entonces es un distribuidor de combustible. Me parecería que pueden entrar otros distribuidores de combustible. Incofer, ¿qué haría siendo usted presidente? ¿Qué haría siendo presidente con Incofer? Le daría todos los elementos, todas las capacidades y todas las posibilidades para que Incofer se convierta en una institución de primer orden, al servicio de los ciudadanos. Eso es lo que haría desde el primer día. ¿Y mantendría a Guillermo Santana como presidente de Incofer? Del primer día tenemos que ponerlo a andar. Y pero ahí no me está respondiendo nada. Claro que sí. Yo le digo a usted que desde el primer día tenemos que ponerlo a andar. Obviamente el señor Santana no sería quien podría estar ahí. Porque para usted no anda el Incofer con Santana. Creo que está paralizado.
Ahora arrancan a Alajuela con los mismos trenes que van a Heredia. Yo no sé cómo van a hacer para que el servicio que tienen que recibir los heredianos se siga manteniendo en esa misma condición con los que vienen de Alajuela, salvo que el servicio de Alajuela llegue hasta Heredia. La cantidad de diputados, ¿cree que es necesario aumentarla o no? Mire, cuesta con 57. Me parece que aquí a ratos ponemos la carreta delante de los bueyes. Aquí a ratos queremos darle una solución a una situación de estancamiento país a través de iniciativas como 5 o 6 años de un gobierno, más diputados, cuando en realidad lo que tenemos que empezar es a sanar y a curar otras cosas que este país tiene, que son mucho más importantes. ¿El reglamento? El reglamento, por supuesto que sí. No podemos hacer que una asamblea legislativa no pueda decidir sobre un tema eternamente, porque al final no es el interés mayoritario o minoritario lo que se ha afectado dentro de quienes componen la asamblea legislativa, es el interés de todos los ciudadanos de este país. ¿La sala cuarta qué le parece? La sala cuarta es el reflejo de lo que somos. Si usted es abogado. No. Ah, perdón, entonces si usted... Pero gracias por el detalle, okay, siempre quise hacerlo. Pero si usted hace una ley mala, que está violentando la Constitución, ¿qué espera que se haga? Que no sea lo que la sala cuarta hace, simplemente declarar que es inconstitucional. Pero no le parece un Senado, que es el que está tomando decisiones por encima de la Asamblea. Vamos a ver, a la sala cuarta, en una buena cantidad de cosas, se le lleva a esa situación, pero eso es un problema de legislación en relación a nuestra Constitución. Si se legisla bien, eso no sucede. La consulta que hacen los diputados, ¿qué le parece? Me parece que tiene todo el sentido del mundo. Eso permite consultar, no es una pérdida de tiempo. Me parece que eso es el adelanto de lo que no, para que no venga después y sea ya la ley aprobada la que sea rechazada por un aspecto de constitucionalidad. Porque la gran cantidad de problemas que hemos tenido en este país es que al no haber consulta, luego se tiran abajo las leyes. Entonces me parece que la consulta previa permite darle la certeza y la claridad de que lo que se está haciendo está bien. Pero el gran problema no está, el frío no está en las cobijas. ¿Sistema parlamentario o presidencialista? Mire, en este momento obviamente quiero ser candidato de un país presidencialista. Sí, sin duda, digo. Es que preguntarle al presidente de la República si quiere estar en un régimen presidencialista parlamentario, pues obvio. Pero me parece que más que un régimen parlamentarista, que algunos buscan que esa es la forma de salir del estancamiento, vuelvo a repetir, no está ahí el problema del estancamiento. Igual como somos y como hemos venido actuando, cualquier sistema lo agotamos rápidamente. Aquí el problema es, repito, yo lo resumo en 2 cosas, es en el hacer y en el planificar. ¿Por qué muchos de nuestros gobernantes tomaron en el pasado decisiones que no fueron inauguradas en su momento? Y hoy los admiramos y los respetamos y los reconocemos y son beneméritos de la patria. Porque tomaron decisiones más allá de lo que iban a estar en el gobierno. Y la historia les agradeció después. Por supuesto. Aunque en ese momento los criticaron fuertemente. Por supuesto, pero es que, vamos a ver, dígame, ¿quién le va a agradecer a un presidente cuando sale a los 4 años que no hizo nada? Nadie, ¿verdad? Sí, ¿no? Y 8 años después, ¿quién le va a agradecer? Tampoco nadie. Nada más lo que dicen es que fue menos malo que el que siguió. Es lo único que dicen. Pero nadie le va a agradecer. Y el país, 50 años después, nuestros hijos y los nietos, con costo van a saber que fue presidente cuando en una clase de historia aparezca ahí, pero no porque hizo ninguna obra importante durante ese periodo de tiempo. ¿Déficit fiscal? ¿Cómo lo enfrentaría siendo presidente? Mira, aquí tenemos algo obviamente diferente a como lo enfrentó el gobierno. En primer lugar, cuando el déficit fiscal se habló, se dijo que había un 8% de evasión. ¿Cuál es la reacción lógica de todos? Vaya, cóbrela. Si usted dice que son un 8%, vaya, cobre. Y después de que cobre, cuando usted me diga que ya bajó la evasión al 2% o que la eliminó y aún así no la alcanza, venga a pedirme plata. Yo no puedo creer que la evasión en este país sea del 8%, ni del 10 ni del 2.
no hay cómo cuantificarla. Pero usted piensa igual que el PUSC en esto. Yo pienso igual que es la que gente. la semana pasada, bueno, es que si hablamos aquí. Perdón, pero es que yo lo que pienso es lo que tiene sentido y tiene lógica. O sea, ¿cómo yo le voy a pedir a usted dinero si le estoy diciendo que es que tengo el bolsillo roto y se me está saliendo la plata? Usted lo primero que me va a decir es: remiéndese el bolsillo para que no se le siga saliendo. Y después le doy más plata. Y después le doy la plata. Pero si yo le doy la plata y que usted sigue con el hueco abierto ahí, se la va a seguir saliendo. Eso obviamente es un tema. Primero el gasto. Obviamente hay que entrarle al gasto, y no necesariamente por el 10% que representan esos gastos que se llaman superfluos, que no necesariamente son así. Muchos de esos gastos que se denominan de esa manera son gastos que están dando el empleo a gente en el sector privado. Cuando el Estado compra, cuando el Estado hace una gestión a través de esos gastos, está manteniendo un sector produciendo también. Donde hay empleo, donde hay salarios, donde hay familias detrás de eso. Volémonos eso. No, eso no está tampoco está ahí. Donde tenemos que mejorar es en tema de gasto, y sobre todo tomar decisiones que, si bien puede ser que no estén para este momento, sí para un tiempo más adelante vayan a beneficiar la situación de recaudación. Y eso tiene que ver, obviamente, por un lado, con el tema de salarios, con el tema de pluses. Y de eso no estoy hablando en contra o quitarle los derechos que ya los funcionarios públicos que existen ya tienen. Es que hacia futuro tenemos que cambiarlo. Con los nuevos tiene que tener un planteamiento diferente. Y me parece que eso es lo correcto. Y eso no se va a ver en el corto plazo, se va a ver en el mediano. Pero esa es la visión de un presidente que toma decisiones que no necesariamente le van a beneficiar a él en el corto plazo, pero que le van a beneficiar al país en el mediano y largo plazo. Un día sostenía aquí al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Carlos Villalta. La primera pregunta de la entrevista es que si es cierto que en el MOP había una anarquía de mandos medios. Él dijo que sí. Marco Vinicio le plantea a usted una pregunta directamente en Twitter y dice: ¿cómo se puede quitar el gran poder que tienen los mandos medios que entorpecen la ejecución de obra? Mire, yo lo pongo aquí al revés. Sí. ¿Cómo los jerarcas pueden sentarse con los mandos medios y entender y convencer de cuáles deben ser las acciones a trabajar? Mi experiencia, tal vez pequeña o limitada, ha sido que cuando uno se sienta con los mandos medios y establece qué es lo que quiere hacer y les pregunta qué es lo que ellos también piensan se debe de hacer, hemos llegado a acuerdos y se ha realizado. En el Incofer, lo primero que yo hice fue sentarme con los funcionarios y preguntarles qué es lo que ustedes piensan de esta institución, qué es lo que quieren de esta institución y cómo se pueden hacer cosas en esta institución a pesar de no tener ni recursos para pagar los salarios. ¿Pero quién decidía? Obviamente al final la presidencia ejecutiva, pero en asocio a las conversaciones y discusiones que llevaban a una decisión que era parte de una participación de los que estaban ahí, porque sin ellos no los podía hacer. En política internacional. Ya en las épocas de Napoleón pasaron. Sí, estoy de acuerdo con eso, don Miguel, pero muchas excusas de jerarcas salientes es que ahí mandan los mandos, valga la repetición de palabra, medios. Mire, lo que pasa es que ¿cuánto dura un ministro en un ministerio? De 4 años en buenatería, pero eso no pasa. Bueno, pues 2. ¿Cuánto dura en la práctica? Máximo 2. Cuando había un programa de esos que llegan a aprender. Pues llegan a aprender porque quieren llegar a decir qué es lo que se tiene que hacer. Cuando ahí tienen funcionarios que durante mucho tiempo han estado lidiando, viendo, teniendo que trabajar con eso. Entonces, yo me llego y me siento y le digo: señores, okay, ¿qué es lo que tiene el ministerio en su plan, en su proyecto para hacer? ¿Y qué de lo que tiene, de todo lo que tiene, del montón de cosas que tiene, cuáles van a ser posibles iniciar y dejarlas en camino? Pero conozco ministros que creen que el problema de la movilización de este país está porque él dura mucho de trasladarse de su casa a donde él trabajaba antes de estar en el ministerio, y entonces piensa que la resolución a los problemas de movilización están en ampliar la carretera por donde él vive. ¿De cuál está hablando? No, en general. Vea usted, en ese momento no vi cuando había algún ministro, pero vea usted cuando se han ampliado algunas calles en el centro de San José en los últimos años, casi siempre es donde vive algún funcionario así. Y a otros ni siquiera han podido hacer eso. Sí.
Don Miguel, ¿y en política internacional? ¿Cómo ve a Costa Rica? ¿Qué haría usted como presidente? ¿Cambiaría algo? Me parece que tenemos que tener mucho más presencia, tenemos que tener más capacidad de manifestar y levantar nuestra voz. Un caso específico, el tema de Venezuela. Sí. Me parece que Costa Rica tiene el liderazgo para poder levantar la voz. Allí no estamos hablando de meternos en una situación interna de un país, sino estamos hablando de la necesidad del respeto a la democracia como sistema político. Porque si no luchamos nosotros porque se respete un sistema político como la democracia más allá de nuestras fronteras, después cuando vayamos a pedir por cualquier situación colaboración, ¿quién nos la va a dar? Cuando se quiso dar el golpe de Estado del presidente Chávez, me acuerdo que Costa Rica, a través del presidente Rodríguez, asumieron una bandera de decir, puede ser que me guste o no me guste, pero legítimamente, democráticamente, Chávez fue electo por los votos de los venezolanos. Y se reinstaló Chávez en la presidencia. Gracias. Bueno, hoy estamos viviendo un proceso en Venezuela en donde legítimamente los ciudadanos venezolanos escogieron a una mayoría parlamentaria de la oposición, abrumadoramente, y hay un sistema legal aprobado cuando el chavismo o el madurismo era gobierno. El chavismo. Bueno, pero ahora yo no sé si es chavismo o es madurismo. Estaban con el poder de cómo debían pensarse en revisar un mandato para que a través de un plebiscito se decidiese si ese mandato debía continuar o no. Y fue aprobado. Y hoy legítimamente me parece que Venezuela aprobó un proceso, primero, de instalación de un nuevo parlamento, y ese parlamento está ejerciendo las acciones legales permitidas en la Constitución. El querer interferir en eso es lo que dictaduras del pasado de derecha y algunas de izquierda en el continente latinoamericano manifestaban siempre, era que se está entrometiendo en las políticas internas, que me quieren desestabilizar, que tengo que prepararme para confrontar porque me quieren eventualmente invadir. Todas esas historias las hemos tenido a lo largo de la América Latina cuando un presidente ha perdido el respaldo de su pueblo. Lo escuchamos con Somoza, lo escuchamos en América del Sur, o sea, y siempre son las mismas lecciones, indistintamente sea izquierda o sea derecha, al final son las mismas excusas. Nos queda un minuto antes de la canción que usted escogió. China. ¿Qué pasó con China? ¿Relaciones con China? ¿Con Por supuesto, Taiwán? me parece que no solamente con China, si se pudiese con Taiwán, obviamente lo mismo. Me parece que no podemos despreciar a un país como Taiwán, pero la posibilidad de tener relaciones. ¿Pero cómo haría para mantener relaciones con China y con Taiwán? Usted me dijo que si mantendría relaciones con ¿Con China o con Taiwán? Yo mantendría o trataría de mantener. Estamos claros que bajo la condición actual, ¿sí? Obviamente no se puede. Y las relaciones que tenemos en este momento son con China. Así es. Sí, habrá que Pero mantenerlas es una con decisión China. de Estado. Sí, y seguiría siendo una decisión de Estado. Me parece que China es un país con un gran potencial para efectos de nosotros. Don Miguel, muchas gracias por venir. Se nos fue rapidísimo el programa. Muchas gracias por tenerme acá. Espero haber contestado en esta parte del programa como usted quería que le contestara. Lo otro, obviamente, es un tema que lo que le contesté es lo que es, básicamente. Y quiero ser candidato a la presidencia de este país y quiero ser presidente de este país. Estoy seguro que un día de estos volveremos a tenerlo aquí en Matices. Muchas gracias, con muchísimo gusto. Pronto, estoy seguro que será pronto.